Un gusto compartir con ustedes este programa. Soy José Buendía y esto es Blanco y Negro. Las notas que marcaron la elección de León XIV son la rapidez del proceso, la seguridad del nuevo pontífice y el mensaje de certeza que quiere dar la Iglesia a un mundo dividido y confundido por guerras y profundos cambios geopolíticos. El cardenal Robert Francis Prevost fue elegido apenas en el segundo día de las votaciones. Dedicó desde sus primeras palabras mensajes a reclamar la paz en el mundo, en Ucrania y en Gaza, y a temas que reflejan conocimiento sobre los problemas actuales desde una sólida formación pastoral, teológica y científica. Pero ahora en la era de la inteligencia artificial y del TikTok. Su designación es considerada continuidad del papado de Francisco, pero también punto de equilibrio con sectores de la Iglesia que resisten sus reformas de mayor inclusión a la mujer y mensajes de aceptación de asuntos espinosos para los más ortodoxos como la homosexualidad. ¿Cuáles serán sus posturas y pasos a seguir? La elección del primer papa estadounidense genera interrogantes en el juego geopolítico por la importancia para apuntalar el debilitado liderazgo estadounidense en Occidente, aunque su perfil contrasta con el discurso agresivo y xenófobo de Trump en migración. El nuevo Papa reivindica el papel social de la Iglesia con el nombre que eligió del autor de la encíclica Rerum Novarum, que guió sus propios pasos en su historia de 40 años de misión en la periferia pobre de América Latina. Para muchos es una señal clara de la Iglesia de mantenerse cerca de los problemas que agobian a la mayoría de los 1.400 millones de fieles en todo el mundo, como condición de sobrevivencia y vigencia del mayor contrapoder espiritual a las grandes potencias mundiales. ¿Cuáles son los pasos de Francisco? Esto es Blanco y Negro y comenzamos. Nell'odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte ha affermato Papa Francesco, mi rivolgo anch'io ai grandi del mondo, ripetendo l'appello sempre attuale: mai più la guerra! Arrancamos con Blanco y Negro. Muchas gracias por estar con nosotros. Los pasos de León XIV. Muchas gracias por estar con nosotros, Elio Masferrer. Como siempre, un honor tenerte aquí. Quizá uno de los hombres que más sabe desde dentro de la Iglesia y que la conoce, sobre todo latinoamericana, también partes del Vaticano, a la perfección. Y como siempre, un gusto tenerte. No, muchas gracias por invitarme y poder conocer y interactuar con el público de Megavisión. Pues muchas gracias de verdad y pues antes de seguir presentando a nuestros otros invitados, los primeros pasos de León XIV, ya los tenemos. Ya empezó a darlos la misa dominical y luego la audiencia que tiene con los representantes de los medios de comunicación con mensajes importantes en los dos. Una nueva era para la Iglesia y me atrevería a decirte, pues también para el mundo. ¿Cuál es tu valoración? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo los ves? Creo que tiene muchos elementos de lo que planteaba Francisco, pero en otro carril. Este es lo que son como desarrollos paralelos. En definitiva, tiene formación de matemático. Ajá, un científico. Sí. O sea que maneja modelos y modelos simbólicos, pero de otra forma, y además maneja los modelos religiosos. Eso se vio muy claro en la, digamos, lo que diríamos la toma de protesta, ¿no? Que apareció con todos los símbolos tradicionales del pontificado. El primer día que sale. El primer día como diciendo, yo soy y aquí soy el mero jefe. Y después los problemas de la paz mundial, de todo un enfoque muy interesante, pero creo que lo más interesante es la reunión con los medios de comunicación. Muy interesante el discurso, en efecto. Ahí lo que está planteando es su programa.
Porque lo que está diciendo es, tenemos que dar información objetiva, pero no solo me voy a ocupar de cuestiones internacionales, la Guerra Fría y todo este tipo de cosas, sino que le interesa la vida cotidiana de las personas. O sea, es un mensaje muy claro de que la Iglesia Católica, como una estructura religiosa, no es un partido político, sino que se ocupa de las cuestiones profundas de los seres humanos. Creo que eso está, y además una crítica muy clara a la posverdad que instala Trump, etcétera, ¿no? O sea, también muy interesante, muy programático y muy puntual en las reflexiones, pero él no está pensando en los medios ni en los políticos, sino en la gente, en llegar a los católicos e incorporarlos a la Iglesia. Felipe Gaitán, experto en sociología de las religiones y además largo trabajo también relacionado con la Iglesia y sobre todo con acompañamiento de ONGs que tienen que ver con estos temas. Felipe, muchas gracias. Primeros pasos, ¿coincides? Lo que plantea Helio está enfocado en los problemas de las personas y no tanto en la geopolítica o en las potencias, a pesar de que sí hay un contrapoder, si me dejas decírtelo así, en el mundo frente a las grandes potencias, aunque sea espiritual, es la Iglesia. Sí, gracias Pepe por la invitación y bueno, un gusto estar aquí con Helio también en esta mesa. Y efectivamente coincido con Helio en términos de que va en el carril de Francisco, pero en su propio, o sea, con su propia insignia, con su propio toque. Y sobre todo preocupado por los problemas del mundo porque sabe que la Iglesia está en un mundo secular, es un mundo que se tiene que enfrentar, ese mundo secular, ese mundo de problemáticas donde los católicos se enfrentan y tienen que hacer la vida diaria, pero también discurrir aquellos mensajes de paz, de moralidad, de mediación, etcétera, etcétera. Entonces, el que haya elegido, y ahorita tú lo mencionabas, el que haya elegido ser León XIV también tiene una impronta que marca de entrada su pontificado. León XIV le toca vivir una Europa de nacionalismos, siglo XIX, estamos hablando de casi 2 siglos. Los nacionalismos europeos, le toca vivir el tema de la explotación de los trabajadores, le toca vivir el capitalismo salvaje, y él es muy claro, o sea, no me voy ni con el capitalismo, o sea, critico al capitalismo salvaje, pero no critico a la libre empresa, no me voy al socialismo radical, pero defiendo a los trabajadores. Y saca su propia línea. Rerum Novarum es una de ellas, la doctrina social de la Iglesia. Y el Papa León XIV lo ha dicho, lo mencionó en algunas ocasiones, dice, bueno, a León XIII le tocó la revolución industrial, nos toca ahora la revolución digital. ¿Cómo enfrentar esto? Y los primeros pasos de León XIV precisamente tiene que ver con este encuentro con los periodistas, no tanto por el tema de los medios, sino el tema de la transparencia, el tema de hacer visible un mundo de la posverdad que se relate en los casos, porque dice, finalmente los periodistas, los que están atrapados, que son perseguidos, no están siendo perseguidos porque están mintiendo, están diciendo una verdad, están tratando de mostrar una verdad al mundo. Entonces, el reto, este Papa sí sigue los pasos de Francisco, pero no en el carril que él. Y te va a marcar una línea que puede parecer así como muy, no distante, pero sí lo llega a mencionar de manera diferente. En su momento Francisco, cuando le preguntaban sobre el tema de la homosexualidad, el tema de las mujeres, lanzaba el flechazo y entonces se le iba a todo mundo. En el caso del Papa León XIV, siguiendo a León XIII, lo va a hacer de manera integral con una propuesta donde no se focaliza en esto, sino varios temas, incluida esta idea de hablarle a los católicos. Dame un ejemplo, ¿cómo sería eso? Mira, en su momento, León XIII se hablaba, por ejemplo, se le decía que era un socialista, porque estaba a favor de los trabajadores. Él dijo, no, voy a dignificar el trabajo de los trabajadores en la fábrica y demás, y vamos a ver el tema de la higiene, una serie de cosas. Es decir, no se focalizó en un tema estrictamente político, sino que lo diluyó en una discusión mucho más amplia. Eso es interesante. No se dejó etiquetar. Exacto. Y a su vez puso un tema de discusión en la dignidad del trabajo. Claro. Porque si te fijas, a León XIV le hemos estado insistiendo, ¿cuál es la posición sobre las mujeres? ¿Cuál es la posición sobre los matrimonios de las personas del mismo sexo? Y él te dice, a ver, vamos a abordarlo en un tema más amplio, que precisamente no se quiere meter en ese tema tan pronto,
y con los flashazos que tuvo Francisco. Es que eso es interesante, una diferencia con Francisco, los dos carriles que decían, distintos carriles que decían ambos. Lo del Papa Francisco eran más bien gestos. Eran gestos. No había, como tú dices, un planteamiento, ¿no?, que pudiera poner un tema y evitar el ser señalado, identificado no sé con si alguna Elio corriente de pensamiento. Elio coincida, pero Francisco no se preocupó tanto por el tema de la doctrina, del tema del dogma, y le pegaron durísimo los cardenales más conservadores. En el caso de León XIV trae una línea teológica bastante fuerte. Entonces, y el hecho que haya mencionado esta idea de regresar al tema del diálogo sobre la doctrina, sobre el tema de las dogmas, tiene que ver con eso. O sea, va a cuidar, va a tener lo mejor de los dos mundos. Por un lado, el tema de la doctrina y por el otro lado, el tema de ser pastor, de la pastoral. Así es. Bueno, regresamos con eso, pero déjenme, vamos hasta Perú, vamos a hacer un enlace con el padre Hernán Quesada, que es el delegado de formación de la Confederación de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe. Padre Hernán Quesada, ¿lo tenemos ya? Ahí está. Sí, aquí estoy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros. tal? Un placer poder sumarlo, aunque sea a distancia, en esta mesa. Y me gustaría empezar, si le parece, con la misma pregunta, y es, a ver, los primeros pasos. Ya tenemos dos actos públicos, el de la primera misa y luego la reunión con los medios de comunicación. ¿Qué significados, qué destacaría, cuáles y la dirección que ha tomado en estos dos, aunque sean pequeños, pasos de su papado? Y bueno, saludos a todos y saludos al auditorio. A ver, yo no le canso a ver quizás esta imagen de los dos carriles distintos. A mí me parece que caminan hacia mismos sitios, pero de modos muy distintos. De entrada, Francisco con una personalidad bastante carismática y que también viene después del pontificado de Benedicto XVI y de un papa que ha renunciado y que está vivo y que está ahí a un lado. Entonces tiene que plantear otro modo, es otra personalidad, es otra comunicación y se va a expresar de manera distinta porque además es el papa para el contexto geopolítico del 2013. Y ahora tenemos a León XIV, que ya coincido en lo que vienen diciendo, en elegir este nombre, y ya lo dijo, está marcando algo muy importante, una figura de referencia a la que él pretende dar continuidad, pero también tiene unos gestos de clara cercanía a los principios fundamentales del Papa Francisco. Entonces yo no diría teología o no teología, en los dos ha habido teología, pero en modos distintos. A Francisco le toca generar un tipo de puentes con un mundo que parecía bastante lejano o que no se veía cercano a la iglesia, como el mundo de la ciencia. Entonces es el Papa que saca su gran encíclica Laudato Si. Entonces, ¿cómo un Papa hace una encíclica para hablar de calentamiento global, de ecología integral? Y la acoge el mundo científico y se genera este puente y este diálogo, pero hay una teología muy profunda, hay una antropología teológica, una moral dentro de Laudato Si. Y ahora, bueno, pues estamos viendo el naciente pontificado que da muy buenos signos, pero es distinto. Este es un papa religioso también, ahora agustino, y se está moviendo de otra manera con sus propios gestos, con su propio carisma, y eso yo lo rescato sumamente positivo en este arranque que tiene su propia personalidad. Si hubiera que hacer o poder decir alguna diferencia entre ellos, sobre todo a partir de lo que ya conocemos de esos primeros dos papas, ¿cuáles serían, digamos, los rasgos que resaltaría? ¿En qué se diferencian? ¿En qué cambian? ¿Que hay continuidad? Me parece que sobre eso hay consenso. Sin embargo, ¿cuáles son las diferencias entre ellos? A ver, de entrada la edad, uno evoca más un papá y el otro evoca más un abuelo, ¿no? Uno está empezando con 60 y tantos y el otro empezó con 70 y tantos. Entonces eso ya marca un modo distinto. El tema de la ropa, que ya también se mencionaba, pues es un asunto de formas, pero los jesuitas no somos así, o sea, nos cuesta, ¿no? Estas cosas de la forma, pero
era más no como una acción en contra de, sino como la manera como él se sentía cómodo y era muy tranquilo en eso. Y ahora León XIV se siente cómodo reintegrando estos elementos, pero no es en contra de ni cambiando, es simplemente un asunto de optar y la gente va usando en estas instancias con lo que se siente cómodo y lo que quiere utilizar. Pero en discurso, pues ya lo vemos como marcando una postura importante en la cuestión geopolítica, pero también estos aspectos como más hacia la vida cotidiana, la gente más pausadamente, con menos nota mediática, ¿no? Porque eso que decían estos flechazos de Francisco, pues es cierto, pero también le funcionaba, ¿no? Se subía al avión y entonces venía de un contexto complicado y de pronto celebraba un matrimonio en el avión de la sobrecargo y se volvía un flechazo y en eso se concentraba también la comunicación. Entonces eran modos. Es otro momento, o es otro contexto, un mundo mucho más dividido, un mundo con Donald Trump que no teníamos en 2013. Así es. Y bueno, entonces tiene que ser el Papa para el 2025 y yo creo que lo está haciendo, ¿no? Ahorita Con me una voy a meter mesura, pero con firmeza. Perdón. Ahorita me voy a meter al asunto Sí. geopolítico, pero nos quedan solamente unos minutos de este primer bloque y me gustaría decir sobre el discurso, solamente una reacción de parte de ustedes. Las palabras que yo más le he escuchado es paz, diálogo, puentes, problemas del mundo. ¿Qué te dice? Elio. Sí, lo que plantea evidentemente es la globalización. O sea, eso está clarísimo. En definitiva, es una respuesta a los aranceles de Trump. Y además a esta cosa maníaca de Trump de meterse en todos los conflictos y pretender que los va a solucionar de forma mágica. Sí. Entonces él eso lo deshace diciendo estamos en el peligro de la Tercera Guerra Mundial. Eso fue exactamente la primera misa. Sí, Conjurar ese peligro. con todas las letras. Entonces como diciendo no jueguen con fuego. Y agregó, aparte de Gaza y Ucrania, agregó la India y Pakistán para que quede claro que él está mirando el planeta, no está solo centrado en En un área. En un área. O una potencia. Felipe. Yo muy rápidamente, tiene que ver con esta parte de la paz, el diálogo. Hay que recordar que, ahorita lo decía el padre Hernán, le toca un mundo polarizado donde los extremos no se juntan, donde no se escuchan, incluso dentro de la iglesia. O sea, le tocó en la última etapa a Francisco el tema de cardenales que lo descalificaban abiertamente. Ahorita comentamos fuera del aire, Elio y yo, que en el caso de no lo iban a hacer con Juan Pablo II, abiertamente con Ratzinger no, pero lo hicieron con Francisco. Entonces el hecho de que el Papa León XIV hable de diálogo, no solamente habla al mundo exterior, habla dentro de la propia iglesia. Es decir, convoca ese diálogo. Y creo que la parte más urgente, tender ese puente entre los extremos, que le tocó a León XIII, si te fijas, siempre están en una dualidad. Los trabajadores y la empresa, el tema de lo social, pero también el tema del dinero. Entonces coincidirías, globalización y al mismo tiempo un mensaje para el interior de la propia iglesia. Y la polarización. Y la polarización. Déjame ir con el padre Hernán, que ahí lo tenemos. Ahí, padre, las palabras, el discurso, ¿qué le dicen estas que sin duda son las que más ha reiterado? Mira, tomo la de Puente porque a mí es la que más me ha llamado la atención y yo creo que tiene que ver mucho con la misión del Papa, ¿no? Que es el hacedor de los puentes. Entonces es un pontificado que ante una tendencia a los muros, a la división, a la polarización y a la violencia, él ya está planteando tender puentes y el puente es para salir y para que lleguen. Es una figura bastante poderosa la imagen de los puentes. Y eso es ser pontífice, es la tarea de un sumo pontífice, ser el que hace los puentes y el que hace de puente. Entonces me gusta eso. Puentes, paz, han sido las palabras como más citadas, o más dichas por él al inicio de ¿Y la potencia de esa afirmación? ¿Hay que parar la Tercera Guerra Mundial?
Sí, sí, sí. Ahora, una tercera guerra mundial que dice, ya estamos, se está viviendo a pedacitos, como dijo muchas veces el Papa Francisco, ¿no? Esta guerra en Ucrania, la guerra en Gaza, en Sudán, que era otro tema que también tenía fuertemente Preocupado. Francisco, esto que acaba de, pero todo en Pakistán e India. Entonces, bueno, es estas guerras también internas, concuerdo en lo que están diciendo, ¿no? Como nunca vimos en la iglesia que sacerdotes, cardenales, frontalmente se atrevieran a plantarse como se plantaron frente al Papa Francisco. Y yo creo que en el siglo XXI también era esperable un pontificado que daba lugar a la disidencia y a la diversidad de opiniones y así caminaban también. O había gente que se pasaba de la línea y ya estaba en otro nivel y tendrían que tener sus consecuencias, pero en general fue un pontificado que dio lugar a esa disidencia y ahora pues también tiene que plantarse de un modo donde genere un puente entre estos polos que se fueron como a los extremos, pero que no se rompieron, ¿no? O sea, no rompimos la unidad, simplemente polarizamos, pero esas tensiones son positivas porque son las que hacen que las cosas suenen. Las cosas sin tensión también se vuelven flojas y no funcionan. Entonces, bueno, creo que eso es lo que le está tocando Mientras que afuera haya y dentro. puentes, ¿no? Mientras haya puentes, mientras haya cuerda, ¿no? Entre las tensiones, si se rompe, es donde la cosa, creo yo, ya se complica. Por lo tanto, su servicio, con las palabras que utilizan y el estilo que adoptan, es importante. La comunicación, en efecto, no es solo transmisión de información, sino creación de una cultura, de entornos humanos y digitales que se convierten en espacios de diálogo y confrontación. Y teniendo en cuenta la evolución tecnológica, esta misión se hace aún más necesaria. Pienso en particular en la inteligencia artificial con su inmenso potencial que exige, sin embargo, responsabilidad y discernimiento para orientar las herramientas por el bien de todos, de modo que puedan producir beneficios para la humanidad. Estamos de vuelta en blanco y negro. Ya escuchaba un fragmento de su discurso frente a los medios de comunicación en la primera audiencia que tuvo ya como Papa León XIV. Elio, ¿qué te parece interesante? Los medios no solamente transmiten información, sino también comunican y crean entornos de humanos y digitales. No rehúsa la confrontación. ¿No? Habla de la inteligencia artificial y dice responsabilidad. ¿Qué Yo opinas? lo comparaba con Juan Pablo II. Cuando le habla a los medios, lo que le dice es tienen que decir cosas positivas, más o menos. Y las cosas positivas para Juan Pablo II era pura alabanza y de alguna manera la posverdad. En cambio, aquí no se va con la finta, sino que le dice a los periodistas, hagan su trabajo, critiquen si es necesario, digan lo que es. No nos interesa que nos vengan a endulzar la realidad, sino sé que hay gente que está presa por decir la verdad. Así Me es. solidarizo con ellos. Sí, o de sea, periodistas presos políticos, sí. O desaparecidos, así es. hagan su chamba. Y, o sea, en definitiva, la verdad nos hará libres. Ese es, de alguna manera, es un planteo bíblico y también menciona el Sermón de la Montaña, y eso me parece muy, muy importante, porque es justamente rescatar el Jesús alternativo, el que está preocupado por los pobres, y particularmente en el Sermón de la Montaña se refiere a la consistencia. O sea, ser realmente, no ser hipócrita, cínico, mentiroso, etc. O sea, esto es lo que reivindica Jesús en el Sermón de la Montaña, entre otras cosas, la consistencia con los comportamientos. Ahí es muy interesante porque es en realidad un programa no solo para los medios,
sino para los católicos. O sea, está pensando en construir iglesia, una iglesia con perspectiva, con fundamento. Entonces, por eso digo, es Francisco, pero en otra dimensión. Sino que quiere él convertir lo que hizo Francisco en organización. Y, O sea, como matemático, y con los modelos que tú dices. pero hay una cosa perdón, Sí. que creo que es clave, que es cuando él hace énfasis en... bueno, sí, mejor sí, después. Voy contigo, Felipe. A ver, además de lo que acaba de decir Helio, me llama la atención directo a la inteligencia artificial, diciendo, puede tener muchas ventajas, pero discernimiento y responsabilidad, y es algo que estamos viviendo todos los días. Son dos cosas que él marca, sobre todo, estamos en una sociedad donde se ha marcado mucho la infodemia, esos términos ya los volvemos comunes, infodemia, fake news, la posverdad, y de alguna manera él está claro en la importancia que tiene la sociedad digital, la sociedad donde los medios de comunicación, pero más que los medios, los contenidos que se producen en las redes digitales y en medios que no son necesariamente institucionalizados, tienen una impronta en generar una verdad. Y nada más lo voy a señalar, él mismo fue objeto de una de ellas iniciando su periodo, cuando se le acusó el tema de los abusos en Chicago y en Perú. Bueno, eso fue incluso parte de los escándalos que saltaron antes de que fuera elegido en el marco del propio concilio, ¿no? Y que los periodistas en Perú que han editado varias investigaciones y han hecho un libro, salieron a decir, a ver, no, tengamos cuidado en eso, responsabilidad es una parte que él apela. Y que recordarán ustedes cuando cuando empezó lo de la inteligencia artificial, el Papa Francisco lo dibujaron con una gabardina y que todo el mundo en ese momento dudaba, ¿es verdad o no es verdad? No iba a ser verdad, pero en ese momento generó un revuelo porque esa imagen parecía que estaba dada, que el Papa Francisco andaba en esas cosas. Entonces, él mismo lo dice, o sea, generemos esto con verdad, responsabilidad, pero sobre todo tiene que ver con algo de que informen. Si te fijas, y ahorita Helio lo mencionaba muy bien, Juan Pablo II digan cosas buenas, pero las cosas buenas que yo hago, o sea. Pero en el caso de León XIV lo que te dice es, va a haber no solamente hacia afuera, sino dentro de la iglesia, va a haber muchísima información que tiene que ser transparente y tiene que ser informada con responsabilidad. Todo el tema de los abusos, todo el tema que tiene que ver con el papel de la mujer, con todo lo que se maneja dentro de la iglesia, esta forma de transparencia. Por ahí va, entonces... León XIV es consciente de esto, en el mundo secular, pero también en el mundo religioso. Voy con el padre Hernán, conectamos otra vez ahí en Perú. Padre Hernán, ¿lo tenemos ahí en pantalla? Sí. Hay dos frases que me llamaron la atención. La primera es, desarmemos las palabras. Entonces, que ha usado en este encuentro con los medios de comunicación, desarmemos las palabras. El desarmar pues implica que están armadas y nos damos cuenta cómo las guerras, no solamente con misiles o con drones, hoy se están jugando a través de la comunicación, de las redes sociales, en la era digital, toda la manipulación que ya se ha comentado antes. Entonces hay una tarea, un programa en este Desarmemos las Palabras. Y lo otro que me llamó mucho la atención es esta otra frase que dice él, son tiempos difíciles de narrar. Qué complicado es que narremos lo que está pasando en nuestro entorno y a la vez en un mundo donde estamos saturados de información, ¿no? Estamos viviendo esta infotoxicidad que le llaman, ¿no? Donde estamos como intoxicados de tanta información, esta infodemia, pero se vuelve complicado en un mundo tan lleno de información, con acceso a tantos datos, el poder narrar de la mejor manera lo que está aconteciendo en este contexto tan complicado, ¿no? Todas estas cosas que ya decían. Y quiero volver a la idea de la Rerum Novarum, que es esta encíclica de León XIII, que es para las cosas nuevas. Entonces se está pasando la revolución industrial, esta polarización de la que ya se ha hablado, y ahí aparece esta visión de la iglesia, una iglesia otra vez tendiendo puentes, pero dando una palabra, narrando las cosas con otra narrativa, y que para estas cosas que son nuevas.
Yo escribí algún articulito el día de que fue anunciado y decía yo, quizás nos viene una Rerum Novarum 2.0 que necesitamos para esta era digital, ¿no? Exacto, pero ahora Absolutamente digital. necesitamos una Rerum Novarum para estas nuevas cosas que todavía estamos terminando de entender, terminando de ver las repercusiones que van teniendo en nuestra vida, en nuestra epistemología, en nuestra manera de relación. Estamos en ese proceso del gran cambio. En cualquier caso, Helio, son posturas políticas lo que estamos escuchando del nuevo Papa y que tienen que ver, tú decías, de la globalización, por lo pronto, frente al contexto, nuevo contexto de la geopolítica mundial. Es un contrapoder que en buena medida es elegido para plantar cara a no solamente a Trump, sino lo que puede representar muchos de los gobiernos que hoy se parecen a el del presidente norteamericano. ¿Tú crees que eso pesó a la hora de la decisión? Y esa es un poco la misión y el perfil que decían los cardenales que se había delineado para la decisión. Es el primer papa que abiertamente es de raza negra. Esto hay que tenerlo claro. En los criterios norteamericanos, su abuelo materno es haitiano. Y en los criterios americanos, si tienes un 16% de algún... O sea, digo, esos son los criterios del racismo de los Estados Unidos. Entonces, en definitiva, por un lado, es un golpe al racismo, a la segregación en los Estados Unidos. También entra el otro aspecto, que es los migrantes. El respeto a los derechos, esto que él está diciendo, y es evidente que aspira con mucha diplomacia, pero a colocarse confrontado con Trump. O sea, en definitiva, juega, por un lado, capitalizar la oposición que hay, los problemas que tienen los católicos en los Estados Unidos, los hispanos que están siendo deportados, que no le quieren dar la nacionalidad americana porque sus padres por ahí son ilegales, etc. Que los expulsan, que les niegan derechos. Por otro lado, las políticas de la ultraderecha europea, que va también al racismo, la discriminación, etcétera. Entonces, pero él no entra a confrontarse porque no es un partido político. Como decía Francisco, la Iglesia no es una ONG, sino que va desde la conciencia. O sea, ¿cómo vamos a construir una sociedad mejor, viable, donde haya lugar para todos, donde todos nos respetemos, etcétera? Ese es el golpe, y no le interesa dar golpes de efecto que le interesen a la prensa. Los colectivos LGTBQ, los feministas, no quiere entrar en el juego de woke, anti-woke. Esto es lo interesante, sino en positivo. ¿A quién le está hablando, Felipe? ¿Le está hablando al presidente Trump? ¿Le está hablando a la ultraderecha? ¿Le está hablando a los católicos norteamericanos? ¿Le está hablando en general a la población mundial, a los fieles? ¿A quién le está hablando? Fíjate, Pepe, que es interesante porque si le estuviera hablando a Trump directamente o a los populistas, estaría entrando en un juego de partido político, como dice él, y entraría en una disputa. De confrontación es una confrontación. Y lucha de poder. Lo que hace el Papa recupera en este momento, por eso llama la atención que se haya dado tanto foco sobre el cónclave, sobre quién iba a ser elegido, es el tema de la autoridad moral, la autoridad espiritual, que puede ser una parte del mundo que sea católica, pero sigue siendo una voz escuchada en el mundo. Entonces está interpelando a la sociedad, y no está hablando de abstracción, está hablando de los católicos, está hablando a la gente común, porque muchos de los que estuvieron pendientes del cónclave no solamente fueron católicos, fue mucha gente que no profesa la religión católica, mucho menos cristiana, pero estaban atentos a ello. Así es. Y sobre todo, si entraba en una discusión directamente con Donald Trump o con el equipo de ellos, sabía que iba a meterse en un vericueto que no iba a salir.
Y esto lo digo porque previo a la elección de él hubo notas de Bannon en Estados Unidos y de la ultraderecha que dijeron, ese es un papa comunista, es un papa que va a apoyar a las causas de los socialistas, no nos conviene ser menos estadounidense de los cardenales. Lo descalificaron de entrada. Si él entraba con esa discusión, por supuesto que iba a entrar en ese juego. Y no sé si se han fijado que el vicepresidente Vince de Estados Unidos, convertido al catolicismo en 2019, habla como cardenal, sí, pero un cardenal político. Ajá. Y Francisco le puso un estate quieto. En el caso de León XIV, lo que intenta es más bien como decir, a ver, eres un católico, pero no eres el que dirige esta empresa. Voy con el padre Hernán. El padre Hernán, coinciden en los planteamientos de la mesa y no deja de ser llamativo que además, en medio de todo esto, sea el primer papa, perdón, ya estoy aquí metiéndome en política indebidamente, pero más bien es llamativo que sea el primer papa estadounidense. Claro, es estadounidense, pero para mí es el primer papa que es misionero. Al menos yo estaba tratando de recordar qué papa había sido misionero en el sentido de vivir en otro lado, de hablar otra lengua, de estar en otra cultura. Pues no, o sea, los otros ejercieron su misión en sus lugares y este ejerció su misión fuera. Es un hombre nacido en los Estados Unidos, hijo de inmigrantes, que ya eso te habla de una familia multicultural, donde se habrán comido distintas cosas de distintas culturas, donde se tuvieron que hacer celebraciones, fiestas, tradiciones de distintas culturas, y eso ya le da unas notas características al Papa. Y lo otro, pues que pasó años fuera de los Estados Unidos y él siente esta identificación que también deja muy claro cuando irrumpe su presentación hablando en español y mandando un saludo a Chiclayo. Y bueno, Chiclayo es una ciudad pequeña en el norte de Perú que no es como de estas mediáticas, de arquidiócesis, ¿no? Es una diócesis pequeñita donde este hombre fue obispo, desde donde ejercía su misión, un papa misionero, y eso ya le marca esta universalidad también a la figura de este pontífice. Y bueno, tenemos ya ahora dos estadounidenses, ¿no? En el panorama mundial, uno que es como vamos a cerrar, somos lo mejor, viene todo este aislamiento comercial, político, racial, y este es un estadounidense que está marcando absolutamente otro discurso, otro modo, otra agenda, ¿Y a quién está hablando? Al mundo, o sea, yo creo que lo ha dicho desde el inicio, o sea, no ha dicho a ustedes los católicos, ustedes los cristianos, sino que se ha referido a la humanidad. Y la otra palabra que ahora me vino fue el tema Cristo, ¿no? ¿Cómo vamos a mostrar a Cristo como una opción que ilumine todas estas oscuridades? Y no es la abstracción de un Cristo abstracto, sino es la concreción de un cristianismo que tiene que ver con inclusión, con verdad, con justicia, con paz, con compromiso, con meter cuerpo. Este cristianismo del que estamos tan necesitados que se siga expresando, se potencie en este mundo complicado. O sea, un contrapunto de los discursos y valores che hoy están en el poder en el governo degli Stati Uniti. Ho pensato di prendere il nome di Leone XIV. Diverse le ragioni, però principalmente il Papa Leone XIII, infatti, con la storica enciclica Rerum Novarum, affrontò la questione sociale nel contesto della prima grande rivoluzione industriale. E oggi la Chiesa offre a tutti il suo patrimonio di dottrina sociale per rispondere a un'altra rivoluzione industriale e agli sviluppi dell'intelligenza artificiale che comportano nuove sfide per la difesa della dignità umana, della giustizia e del lavoro.
Estamos de vuelta en Blanco y Negro. Muchas gracias por seguir con nosotros. Y como hemos dicho a lo largo del programa, Helio, pues digamos que en estos primeros pasos del Papa León XIV, estamos viendo que caminan junto con él referencias, en efecto, a León XIII, aunque era en otra época, en la industrial, él en la digital, y también ustedes han citado otra referencia más, Juan Pablo II, que jugó un papel central en la caída del comunismo en el siglo pasado, y él, además, lo colocan en un lugar clave, su discurso, su postura, aunque sea norteamericano, aunque sea el primer papa estadounidense, frente a la ultraderecha europea y, por supuesto, de Trump. Varios papas en este juego para ir descubriendo los primeros pasos. Americano por nacimiento, peruano por elección. O sea, eso está claro después de verlo el día que salió al balcón por primera vez. Creo que también tenemos que asumirlo como un latinoamericano, porque en definitiva, hijo de migrantes franceses, italianos, haitianos, dominicanos, españoles, o sea, estamos hablando de alguien que es migrante, igual que Francisco, pero Francisco era ítalo-argentino. Este es caribeño también, es peruano, tiene parientes. Tú lo decías, ¿no? Que la madre que se había abuelo. dicho que era, no, la madre que venía de descendencia, decían española, tú dices que es haitiana. Uno de los, o sea, tiene un padre haitiano, un abuelo haitiano. Un abuelo haitiano. Un abuelo. Así es. Entonces, o sea, el abuelo por parte de la madre es haitiano. Y el Martínez en realidad no era tan español, sino que evidentemente de los migrantes haitianos que van a la República Dominicana y de ahí brincan a Estados Unidos. Y entonces el apellido se transforma en Martínez, pero es otro asunto. O sea, creo que en definitiva no entra en los criterios de los WASP, blancos, anglosajones y protestantes americanos. Y además tiene un discurso incluyente que entra en un conflicto con Vance, con David Vance, como tú muy bien señalabas. Sí, el vicepresidente. Que él, el vicepresidente de Estados Unidos, que dice que se convirtió al catolicismo leyendo a San Agustín, nada menos. Entonces, lo que le dice es, porque Vance dice, mi familia primero y después el resto del mundo. Entonces, le recuerda que el amor al prójimo, ¿no?, incluye a la familia, pero no puedes comenzar por tu familia, sino imagínate un hombre de Estado diciendo esa jalada. Ahora Trump dice que va a bajar las medicinas a los gringos y nos lo va a aumentar el resto. 80% y que lo paguen los de afuera. Y que lo paguen los de afuera. Sí. A ver, déjame ir con Felipe. Felipe, a ver, vamos hacia la recta final del programa. Una doctrina social de la Iglesia en la época de TikTok y de la inteligencia artificial. Y más urgente que nunca por las desigualdades. Por las desigualdades y por problemas como la migración. ¿Cómo te imaginas cómo armar este modelo? Sí, para seguir lo que decía Helio. No, y en este caso lo que vemos es que la doctrina social de la Iglesia sigue estando presente todavía hoy, o sea, sigue marcando muchísimo la actividad de la Iglesia y de los católicos. Cuando uno ve un hospital católico, ve un colegio, la expansión se da gracias a la doctrina social de la Iglesia. La pregunta es, ¿esta doctrina social de la Iglesia versión recargada 2.0 o presentará una cuestión que sea algo más robusto? No en términos de que no sea válida la doctrina social de la Iglesia, sino que tiene que responder en este momento a otros contextos. Bueno, eso él mismo lo dice, ¿no? Sí. No es para el mundo industrial, que fue el Rerum Novarum. Esto es para el mundo digital. Y déjame ir con el padre Hernán Quesada, que fue el que sacó el tema de la 2.0 justamente. Padre, ¿cómo ve cómo armar este modelo? Una nueva doctrina social de la Iglesia frente a la revolución digital en medio de un profundo cambio geopolítico. ¿Cómo armar este modelo? Una evolución. Y yo creo que a ver, la revolución industrial
está aconteciendo ante la aparición de toda esta industrialización de los procesos. Y hoy lo que estamos en el mundo planteando es qué va a pasar con los trabajos, qué va a pasar con nuestros roles laborales, con la presencia de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, imaginemos el futuro dentro de 5 años, centros donde la desaparición de centros comerciales, fuerzas, espacios laborales, por la inteligencia artificial, por el mundo digital, todo un desafío ético, social, que nos lleva a una evolución de la doctrina social de la Iglesia, que es actual porque vuelve a colocar al centro la humanidad, al ser humano, pero ahora con todos estos nuevos desafíos. Yo creo que será interesante darle una releída a Rerum Novarum, cómo podemos encontrar conceptos que empiecen a iluminar la realidad actual, y yo creo que desde ahí se va a empezar a gestar lo que será un primer documento que hay que ver cuál va a ser, cómo va a ser de este León XIV, pero ya me tiene expectante. Pero al mismo tiempo me imagino que respondiendo a conflictos candentes que no van a poder esperar demasiado, como por ejemplo la migración. Totalmente, pero la migración, el calentamiento global, todos los grandes, las guerras, surgen finalmente de una visión antropológica, de una manera como estamos mirando al ser humano, que era con la Rerum Novarum de León XIII, ¿no? El ser humano para el capitalismo es un recurso que hay que explotar, y ahí aparecen las tensiones, la lucha de clases y todo esto. Hoy, ¿qué es el ser humano? En el fondo nos estamos planteando, y por algo ya lo decían ustedes, ¿no? Yo creo que León XIV va a tener que darnos una aproximación mucho más robusta, mucho más profunda, menos de las cosas o de las circunstancias, y ir al fondo del problema. Y creo que el fondo está en una cuestión más antropológico, filosófico, teológica, que se tiene que plantear con urgencia en nuestra iglesia y en nuestra humanidad. Pues ahí está, por lo pronto a los que se nos terminó el tiempo es a nosotros. Yo le quiero agradecer mucho al padre Hernán Quesada desde Perú, delegado de la formación de la Conferencia de Provinciales Jesuitas de América Latina y el Caribe. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche. Un abrazo. Y un placer como siempre, por supuesto, Helio Masferrer. Un placer haberte visto, ya hace mucho que no nos veíamos, qué bueno podernos reencontrar. Y Felipe Gaitán, especialista en asuntos de sociología de la religión, gracias a los tres. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros hoy aquí en Blanco y Negro. Le agradezco mucho que nos acompañe como todos los martes y jueves a las 10:30 de la noche. Nos vemos. Que tenga una muy buena semana. Hasta luego. Adiós.